Buenas tardes, familia, iglesia, bienvenidos a otro servicio en casa de mi Padre. En casa estamos bien contentos que nos hayas podido acompañar. Yo sé que siempre decimos que estamos contentos, pero realmente quiero que entiendas que estamos contentos que te puedas conectar. Ahora más que nunca es importante recibir la palabra de Dios constantemente, estar atentos a la voz de Dios, y por eso te digo que nos da gusto, nos da alegría que te hayas podido conectar con nosotros el día de hoy en esta hermosa tarde. Antes de empezar, como siempre te lo menciono, haznos un favor muy grande. Comparte este video y dale me gusta también, así para que otras personas puedan recibir la palabra de Dios en esta tarde. Quiero comenzar con el tema del día de hoy, que lo he titulado Enfrentando tus temores con éxito. Muchas de las veces podemos enfrentar nuestros temores, pero con resultados pésimos o no teniendo éxito. Pero en esta tarde quiero que tú sepas que tú puedes enfrentar tus temores con éxito. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el Salmo 23, versículo 4, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En esta tarde quiero que comprendas que es muy importante que tú entiendas que nosotros, los hijos de Dios, que estamos seguros en sus manos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano, dijo Jesús. En este versículo podemos ver que estamos seguros en las manos de Jesús, que Él nos protege. En otras palabras, que Él es nuestro protector, queridos amigos. Qué hermoso es saber que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Eso incluye la muerte, porque Jesús nos dice que Él nos da vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Quiero que subrayes eso: tengan vida eterna. Entonces, nosotros, los redimidos, los santos, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador, tenemos muchas promesas de parte de Jesús. Y es por eso que no podemos y no debemos de vivir una vida en temor. Escucha lo que te estoy diciendo. Claro que vamos a enfrentar valles de sombra de muerte. Claro que vamos a ser expuestos a ciertas cosas en este mundo. Vivimos en un mundo caído. Eso tenlo por seguro. Dijo Jesús mismo a sus discípulos, y a nosotros nos dice también, que en este mundo tendremos aflicciones, pero Jesús mismo dijo: cobrad ánimo, yo he vencido a este mundo. Entonces, tú y yo no podemos vivir en temor, no podemos permanecer en el temor. Debemos de seguir caminando, aunque andemos por valle de sombras de muertes. Entonces, ¿cuál es la promesa que Jesús nos hace? Que estamos seguros en las manos de Él, que Él es nuestro buen pastor. No todos pueden experimentar de lleno estas promesas. Desafortunadamente, amigos, no toda la gente pueden experimentar estas promesas de parte de Dios, de parte de Jesús. Nosotros, tú y yo, tenemos que hacer un autoexamen a nosotros mismos y ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Realmente podemos decir que el Señor es nuestro pastor? O sea, tú en el espejo donde tú estés, ahí donde tú estás sentado en tu casa, en tu coche, en tu sofá, no sé si estás en el baño, ¿verdad? Mirando esta prédica en esta tarde, no lo sé. Pero realmente, pues, quiero que seas honesto. ¿Realmente puedes decir en esta tarde que el Señor es tu pastor? ¿Que Él está en total control de tu vida? ¿Que estás haciendo su voluntad?
Queridos amigos, el mensaje del día de hoy es muy fácil de entender, no es complicado. Solo que tenemos que aprender a oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que tenga oídos que oiga. Entonces pon muy atención a lo que quiero impartir en esta tarde. Mira, déjame te digo una cosa. Tarde o que temprano, esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad. Tarde o que temprano, todos tendremos que enfrentar esta nueva realidad en la que estamos viviendo. No podemos quedarnos el resto de nuestras vidas encerrados en casa por temor a esta enfermedad. Lo voy a repetir una vez más. Tarde o que temprano, todos tendremos, sí, tú y yo tendremos que enfrentar esta nueva realidad a la que estamos viviendo. No podemos quedarnos el resto de nuestras vidas encerrados en casa por temor a esta enfermedad. Tenemos que enfrentar nuestros temores. Como creyentes es importante que demos testimonio de que nosotros servimos a un Dios vivo. ¿Cómo podemos dar testimonio si nosotros no somos enfrentados por nuestros temores? Mira, mucha gente tarde o que temprano va a tener que regresar al trabajo. Va a tener que regresar a las escuelas. Nuestros hijos tarde o que temprano van a tener que regresar a las escuelas. Pero así como tú y yo, a mí no me puedes decir que no has salido de tu casa. De una manera u otra, tú o alguien ha salido de su hogar. Pero así como has salido de tu hogar, tal vez al supermercado, tal vez has ido al correo, tal vez has tenido que ir a una cita del doctor, tal vez ordenas cosas por Amazon, ¿verdad? Porque es lo que nuestra naturaleza, ¿verdad? Nos gusta ordenar cosas. Tal vez tú ordenas comidas a través del internet, a compañías que hacen delivery, que entregan comida a domicilio por temor a no salir. ¿Qué crees? ¿Cómo podemos estar seguros que esas personas no están contagiados con este COVID-19? ¿Cómo puedes tener tú la certeza que no te vas a contraer? ¿Sabes lo que hemos estado escuchando? Que hay personas que no han salido de sus casas y están saliendo positivos con el COVID-19. O sea, tarde o que temprano, mis amigos, todos vamos a tener que enfrentar esta cruel realidad, que todos vamos a ser expuestos a esta enfermedad, pero no porque estamos temerosos vamos a dejar de ir al Walmart, al H-E-B. Lo hacemos con prudencia, ¿verdad que sí? Lo hacemos con prudencia. Vamos al H-E-B, vamos a la tienda, vamos al Walmart, vamos a lo que necesitamos que hacer con mucha prudencia, con mascarillas, con guantes. Mira, yo te digo una cosa, yo he salido al H-E-B y está lleno, está a reventar. Es algo que debemos de tener conciencia. Todos, tarde o que temprano, mis queridos amigos, vamos a tener que enfrentar nuestros temores. Y si tu temor, escúchame bien, es esta pandemia, es esta enfermedad, si tu temor es el miedo a morir, en esta tarde yo quiero compartir contigo 3 maneras cómo vencer tus temores, y no solamente vencerlos o tratar de vencerlos, sino vencerlos con éxito. Amén. Y es lo que yo quiero en esta tarde compartir contigo, y todo es bíblico. Mira, el primer paso para enfrentar tus temores con éxito es permitir que el Señor sea tu pastor. Lo voy a repetir una vez más. El primer paso para enfrentar tus temores con éxito es permitir que el Señor sea tu pastor. Tienes que dejarte pastorear por Dios. Esto significa que tenemos que nosotros reconocer al Señor como nuestro Salvador. Tenemos que reconocer nuestro rol. Tú y yo necesitamos que reconocer nuestro rol, y eso es ser una oveja de Él. Eso quiere decir que debemos de estar bajo su autoridad, ser mansos, que Él nos dirija a los lugares seguros. Por lo contrario, siempre estaremos haciendo lo que nos plazca la gana,
lo que se nos antoje, y por resultado siempre estaremos en peligro. Y no solamente eso, sino siempre estaremos cometiendo los mismos errores. O sea, no tenemos un líder que nos guíe, un buen pastor. La palabra de Dios dice, mis amigos, que cuando pasamos por los valles de sombra de muerte, Él estará con nosotros, que Dios cuidará de nosotros, pero nosotros tenemos que ir caminando con Él. Qué interesante. Si tú notas, dice que cuando nosotros caminemos por la valle de la sombra de muerte, no temeré. Pero ¿sabes por qué David decía eso? Porque él sabía que Dios iba con él. ¿Tú puedes decir eso en esta tarde? Que Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Tú puedes decir eso en esta tarde? Pastor, yo puedo decir, Dios va conmigo a donde yo voy. Por eso es que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí. Y fíjate, esta es la promesa, y yo permaneceré en ustedes. Pero Jesús quiere que hagamos algo, que nosotros pongamos de nuestra parte, mis queridos amigos, mis amados hermanos, que tú y yo pongamos de nuestra parte, que nosotros permanezcamos en Él. O sea, que nosotros permitamos que Dios sea nuestro pastor, y por resultado dice Jesús en Juan 15:4, dice que Él permanecerá en nosotros. Una de las cosas muy interesantes en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 explica cómo David enfrentó a este gigante, mientras todos los guerreros, todos los israelitas y aún el rey estaban acobardados de miedo, de temor, enfrentando a este gigante. No querían saber. De hecho, retrocedieron, mis amigos, cuando este gigante, este Goliat se enfrentó cuando retó al pueblo de Dios. Retrocedieron. Esto quiere decir que se escondieron, se fueron y corrieron. Nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que David enfrentó a este Goliat, a este gigante. Y mira, algo interesante que David dice en la palabra de Dios en 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 45, dice que David le contestó de esta manera: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo, escúchame bien, yo vengo, dice David, a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Escúchame bien, David no venía solo. Cuando él enfrentó a Goliat, él sabía que él podía enfrentar sus temor o ese gigante, por decirlo así. Él literalmente podía enfrentarse a este Goliat, porque su enfoque estaba en Dios, porque él mismo dijo, y David, tú tienes que entender que él estaba consciente a lo que él se estaba enfrentando. Si tú notas, él dice, tú vienes contra mí con espada. Con espada, lanza, jabalina. Pero escucha bien, David le dijo a Goliat, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Es más, el nombre del Señor es más que suficiente para nosotros, queridos hermanos, para vencer nuestros miedos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? El Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. En esta tarde tú declara la palabra de Dios. Amén. Entonces, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Escucha bien lo que dijo David. Él sabía que él no iba solo a esta batalla, a esta guerra. Él sabía que Dios iba con él. Por eso tú tienes que permitir que Dios sea tu pastor, para que Él te pueda defender. Tú solo no vas a poder enfrentar tus temores. Créemelo, tú solito, tú solita no vas a poder enfrentar tus temores. No vas a poder. Tienes que ir con la mano del Señor. Tú tienes que dejar que Dios pelee por ti y accionar. Ahora, segundo paso para que tú seas vencedor, para que venzas tus temores con éxito, es que estés atento a la voz de Dios. Esto es muy importante, que tú estés atento a su voz. Cuando tú reconoces a Dios como tu buen pastor, podrás escuchar su voz, y como resultado podrás ser guiado por Él a donde quiera que Él te quiera llevar. ¿Oíste eso? A donde Él quiera llevarte. Aquellos que escuchan la voz de Dios son aquellos que le pertenecen a Él.
aquellos que han sido salvos por su gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz. ¿Por qué? Porque lo conocen como su pastor. Si queremos reconocer la voz de Dios, escúchame bien, debemos de pertenecerle a Él. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, lo vamos a repetir: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces hay tres cosas aquí. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres una oveja tú de Dios? ¿Él es tu pastor? Porque si tú eres oveja de Él, tú vas a escuchar su voz, vas a oír su voz. Y como resultado, Él te va a reconocer. Y luego dice que las ovejas de Jesús lo siguen a Él. Y muchas veces, bueno, pastor, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo ser esas ovejas que escuchan la voz de Dios? Bueno, primero que todo, a través de la Biblia. Abre su palabra, la palabra de Dios, ábrela. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios. A través de la palabra de Dios es que nosotros aprendemos, es donde nosotros aprendemos, escuchamos la voz de Dios. Muchas de las veces queremos estar escuchando queremos palabra de alguien más, pero la palabra de Dios es la que debemos de estar escuchando. ¿Y cómo la vamos a leer? ¿Cómo la vamos a escuchar? Leyendo la palabra de Dios. También estando en oración, teniendo comunión con Él. Estar congregados en el templo, como lo dice en Hebreos, que no debemos de dejar de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre, especialmente cuando el día se acerca. ¿Amén? En el servicio a Él, estar sirviendo en el templo, estar sirviéndole al Señor. Mira, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Bueno, ya te lo mencioné. Así como los que trabajan en el banco, son entrenados, ¿cómo les llaman a los que trabajan en el banco? Los tellers, a los que cuentan el dinero, a los que te están ayudando. En inglés se llama teller. Si alguien me puede ayudar a traducir ahí en el Facebook el teller en español, ahí comenta, pastor, teller en español se llama esto. Bueno, así como ellos son entrenados, ¿verdad? Para verificar, escúchame bien, son entrenados para poder ver, contar los de a 100, los de 50, los de 20, para checar a ver si son falsos o no. Nosotros también debemos de estar escuchando la palabra de Dios, porque muchas personas ahora, especialmente en YouTube, dicen que predican la palabra de Dios, pero no reconocemos la voz de Dios y podemos caer en cosas falsas por no reconocer la palabra de Dios. Así como sus cajeros, cuando ellos reconocen que algo es falso, es porque están checando a través de un plumón, ¿verdad? Que checa allí, o luces ultravioletas que checan los de 100, 50, 20. Entonces nosotros también es importante que nosotros estemos al tanto de la palabra de Dios, para que nadie venga y nos trate de picar los ojos y nos diga cosas que solamente queremos escuchar. Tercer y último punto que quiero dejarte en esta tarde de cómo vencer tus temores con éxito. Y esto es bien fácil. Es declarar, dilo conmigo, declarar las promesas de Dios para mi vida. Qué tremendo. Declarar las promesas de Dios para mi vida. Si notas, antes de eso tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Entonces, ahora como resultado tenemos que aprender a declarar las promesas de Dios para nuestras vidas. Es muy importante, mis amigos, mis amados hermanos, que ustedes sepan que tú y yo podemos declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Claro, siempre y cuando nosotros estemos viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Me entendiste? Nosotros, tú y yo, podemos declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Claro, siempre y cuando tú y yo estemos viviendo bajo la voluntad de Dios. Todo creyente tiene estas promesas disponibles todo el tiempo.
Dios no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Me entiendes? Y quiero que escuches 2 Corintios. Si abres tu Biblia, lo que dice 2 Corintios rápidamente. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros, dice la palabra de Dios, escúchame bien, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una vez más, sabiendo que el versículo que te dije, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, subraya eso, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, creí, por lo cual hablé. El resultado de creer es que tienes que declarar, tienes que hablar. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, declaramos, decimos lo que está en la palabra de Dios. Cuando tú declaras las promesas de Dios, no estarás poniendo palabras tuyas en la boca de Dios, sino que tú estarás solamente haciendo una declaración de lo que ya está escrito en la Biblia. Amén. No solamente declares, sino también créelo. Cree lo que la Biblia dice, no dudes. Si vas a creer algo, cree lo que la Biblia dice. Si vas a creer en algo, cree lo que la Biblia dice, que tú y yo somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Todo ser cristiano ya es más que vencedor. Ya es. La pregunta aquí del millón es: reconozco a Dios como mi pastor. Estoy escuchando su voz. Estoy haciendo su voluntad. Tú y yo, queridos amigos, no podemos vivir en temor. Basta. Es tiempo de despertarte. Es tiempo de que acciones. Tienes que accionar. Tienes que levantarte. Tú y yo no podemos tener una mentalidad de víctima. Tú y yo somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Nosotros no somos de los que retroceden, mis amados. Nosotros somos los que seguimos adelante. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro, yo entiendo, tenemos que ser prudentes, pero así como somos prudentes, también nosotros tenemos que vencer nuestros temores con ánimo, con esfuerzo, con aliento, pero sabiendo que Dios va con nosotros. Tú no estás solo, tú no estás sola, Dios está contigo. Y quiero que tú lo sepas, que tú lo comprendas y que tú lo vivas cuando nosotros entendamos el versículo 4 del Salmo 23, aunque ande caminando por valle de sombra de muerte, dice David, no temeré, porque tú vas conmigo. Entonces, estamos experimentando, el domingo platicaba sobre eso, que estamos experimentando, estamos caminando por el valle de sombra de muerte en estos tiempos. Lo podemos aplicar a nuestras vidas. No temas, sé como David, no temas, y confiésala y declara lo que Dios va contigo. Amén. Recíbelo en esta tarde, recíbelo. Si tú lo recibes, pon ahí: yo lo recibo en esta tarde. Receive it in the name of Jesus. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra para tu vida. Espero en el amor del Señor que tú puedas vencer tus temores con éxito con esta palabra. Aférrate a la palabra de Dios, que Dios nunca te quedará mal. En esta tarde quisiera que inclinaras tu rostro. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios por tu vida. Cierra tus ojos, inclina tus rostros en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he terminado esta prédica, esta lección. Señor, yo te pido, Padre, que esta semilla caiga en tierra fértil, Señor, en corazones fértiles, Padre, donde hay personas que quieran recibir esta palabra y ponerla en práctica, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que
tú conmuevas nuestros corazones, que tú traigas convicción a nuestras vidas. Te pido por esas personas, esos creyentes, Señor, que han estado pasando por temor, por ansiedad, por miedo, Señor, de la muerte, de la inseguridad, Padre, de la enfermedad, de esta pandemia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les traigas consuelo, que tú les traigas paz, que tú les puedas poner en sus corazones tu palabra, Señor, que ellos recuerden, Padre Santo, que tú ya nos diste la victoria, que somos más que vencedores, Padre Santo, y que podemos vencer nuestros temores con éxito si nos apegamos a tu palabra, si nos apegamos a ti, Señor, si caminamos conforme a tu voluntad. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te damos gracias por todas aquellas personas que se conectaron en esta tarde, Señor. Las bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, que tengas un buen fin de semana. El domingo tenemos servicio a las 11 de la mañana. Te esperamos. Dios te bendiga. Hey, thanks for watching the message. Before you leave, go ahead and subscribe and turn on the notification button so you can stay up to date with new and upcoming videos. ¿Qué tal? Gracias por mirar el mensaje. Antes de que te vayas, haznos un gran favor. Suscríbete y prende las notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos.